si las voces que han estremecido corazones en todo el mundo escondieran un misterio que nunca salió a la luz? Quédate hasta el final, suscríbete, dale like y cuéntanos en los comentarios qué crees que une a Luis Miguel y José José. En una época donde la música latina vibraba con pasión, un joven Luis Day to Day comenzó a deslumbrar con melodías que hacían vibrar a México. José José, ya un titán consolidado, reinaba con una voz que llegaba al alma. Fue en un estudio en España donde sus caminos se encontraron de forma inesperada. Luis, apenas un adolescente, no solo compartió espacio con el príncipe, sino que se integró a su círculo íntimo, jugando con los pequeños Marisol y José Joel. Imágenes de esos momentos, ahora compartidas en redes, muestran a un Luis sonriente, pero con un dejo de tristeza en la mirada. ¿Qué significó este encuentro para un joven enfrentando la fama y sus propios demonios? Este instante marcó un puente entre dos generaciones de la música romántica. José José, con su sabiduría, reconoció en Luis un talento destinado a llevar el legado mexicano al mundo. En una entrevista lo llamó el heredero de nuestra musicalidad, palabras que resonaron como un aval en la industria. Para Luis, estar cerca de un ícono como José José debió ser tanto un honor como una carga. La expectativa de ser el nuevo rostro del bolero, un género que el príncipe había elevado a arte, era inmensa. ¿Cómo navegó Luis esta presión bajo la mirada de un maestro que lo veía como su sucesor? La convivencia en España dejó marcas imborrables. Anel Noreña, entonces cercana a José José, describió a Luis como alguien que buscaba refugio en su familia, en un momento donde la ausencia de su madre, Marcela, y las tensiones con su padre, Luis Rey, lo marcaban. Fotos de esos días muestran a un Luis joven, con una expresión que mezcla alegría y melancolía. ¿Estaba buscando en José José una figura paterna, un contraste con su realidad familiar? Estas imágenes, que hoy emocionan en redes, invitan a imaginar qué conversaciones compartieron. ¿Hablaban solo de música o tocaban temas más profundos? El impacto de este encuentro fue más allá de lo personal. En la industria, simbolizó la unión de dos eras, la clásica de José José y la moderna de Luis. Los fans, al descubrir estas fotos, especulan sobre un posible pacto para llevar el bolero a nuevas alturas. Pero, ¿fue esto una promesa real o una conexión espontánea entre dos almas musicales? La ausencia de registros claros alimenta la intriga. Lo cierto es que este momento sembró las bases de una relación que mezclaba respeto, cercanía y sueños que nunca se cumplieron. La relación familiar añadió un matiz fascinante. Los hijos de José José, años después, recordaron a Luis con afecto, compartiendo historias de esos días en España. Estas anécdotas, que resurgen en plataformas digitales, muestran a un Luis humano, lejos de su imagen de estrella inalcanzable. ¿Encontró en la familia de José José un oasis frente a las tormentas de la fama? La imagen de Luis con Marisol en brazos es un recordatorio de que, tras los reflectores, había una conexión genuina que tocó corazones. ¿Por qué este encuentro sigue siendo relevante? Porque encapsula un momento donde dos leyendas compartieron más que talento, compartieron humanidad. Los fans, al ver estas imágenes, no solo celebran su música, sino que imaginan las risas, los consejos y quizás promesas que quedaron en el aire. Este capítulo, aunque breve, es la raíz de una historia que combina admiración, nostalgia y un toque de misterio. ¿Qué tan profundo fue su vínculo? ¿Y qué los alejó con el tiempo? La música romántica mexicana siempre ha sido un escenario donde los grandes luchan por el alma del público. En los 90, Luis, con sus álbumes Romance, llevó el bolero a una audiencia global, cosechando millones de ventas y reconocimientos. José José, aunque seguía siendo un ícono, enfrentaba desafíos personales, como su batalla contra el alcoholismo, que opacaban su carrera. La industria, siempre en busca de historias, creó una narrativa de rivalidad que, aunque no explícita, se sentía en las listas de popularidad. Pero, ¿era esto una verdadera competencia o solo un reflejo de un mercado que ama los dramas? Luis, con su carisma juvenil, cautivó a una generación que veía en él una fusión de tradición y modernidad. Canciones como La Incondicional dominaban las ondas, mientras José José, con temas como El Triste, seguía siendo el rey de los puristas. En revistas y programas, los fans debatían con fervor. Unos defendían la autenticidad emocional de José José, otros la versatilidad de Luis. Esta división no era solo musical, sino un reflejo cultural. ¿Quién encarnaba mejor el espíritu de México? La pregunta flotaba, a veces eclipsando el respeto que se tenían. José José nunca mostró envidia. En una entrevista dijo:
Cada cierto tiempo surge un heredero, y ese es Luis. Estas palabras, cargadas de generosidad, contrastaban con la narrativa de competencia que la prensa alimentaba. Pero, ¿pudo el príncipe haber sentido, en privado, el peso de ser superado por un joven que continuaba su legado? Su carrera, marcada por altibajos, contrastaba con el ascenso imparable de Luis. ¿Cómo manejó José José ver a otro brillar en el género que él había moldeado? La prensa tuvo un rol clave en esta rivalidad. Artículos insinuaban que Luis evitaba colaborar con otros grandes para mantener su protagonismo, alimentando rumores sobre por qué no grabaron juntos. Otros sugieren que las agendas apretadas y los problemas de salud de José José fueron la verdadera barrera. En los 90, mientras Luis llenaba estadios, José José luchaba por recuperar su voz. ¿Fue esta disparidad la que impidió una colaboración o había decisiones detrás de escena que permanecen ocultas? La falta de claridad mantiene viva la curiosidad. Los fans también contribuyeron a esta dinámica. En plataformas modernas, los debates persisten. José José canta con el corazón destrozado. Luis con una perfección impecable. Estas discusiones muestran cómo sus estilos, aunque unidos por el bolero, eran mundos distintos. José José ofrecía una emoción cruda, Luis una ejecución pulida. Esta diferencia no los enfrentó, sino que enriqueció el género, atrayendo a públicos diversos. Pero, ¿cuánto de esta competencia fue real y cuánto fue creado por los medios? Lo evidente es que ambos se beneficiaron de esta dinámica. Luis revitalizó el bolero, mientras José José mantuvo su estatus como ícono eterno. Su rivalidad no fue de odio, sino de respeto, un equilibrio que permitió que el género floreciera. Los fans, al soñar con un dueto, imaginan cómo habría sonado la fusión de sus voces. ¿Podría haber sido el momento cumbre de la música romántica mexicana? Esta pregunta sigue siendo un eco de su legado compartido. La partida de José José marcó un punto de inflexión en su relación póstuma con Luis. Cuando el príncipe falleció, Luis, conocido por su reserva, sorprendió al enviar cientos de flores al homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Este gesto, inusual para alguien tan privado, desató una ola de emociones entre los fans. ¿Era solo un tributo o escondía un mensaje más profundo? Este acto resonó como un reflejo de un vínculo que iba más allá de la música. El homenaje no se limitó a las flores. Luis contactó a la familia de José José para expresar sus condolencias, un detalle que Marisol y José Joel compartieron con gratitud. Fotos antiguas de Luis con ellos, ahora difundidas en redes, muestran una cercanía que pocos conocían. En estas imágenes, un joven Luis sonríe junto a los pequeños Sosa, evocando una calidez que conmovió a los fans. ¿Qué significaba para Luis honrar a José José de esta manera? Estas fotos reavivaron preguntas sobre su conexión. El gesto generó especulaciones. Algunos fans creen que las flores eran una forma de cerrar un ciclo de admiración iniciado en los 80. Otros sugieren que Luis, al reflexionar sobre su carrera, sentía el peso de no haber compartido escenario con su ídolo. La ausencia de un dueto añadió un toque de melancolía a este homenaje. ¿Podría ser que Luis estuviera expresando un arrepentimiento silencioso por lo que nunca ocurrió? En redes, videos de fans emocionados por las flores se volvieron virales, con comentarios como «Esto es amor verdadero». El impacto de este tributo cruzó fronteras. La prensa comparó el gesto de Luis con momentos icónicos, como el llanto de Juan Gabriel por Rocío Dúrcal. En plataformas digitales, los fans destacaron lo raro que es ver a Luis tan abierto emocionalmente. Este acto no solo honró a José José, sino que reavivó el interés por su relación, llevando a nuevas generaciones a descubrir su música. ¿Era este homenaje el cierre de un pacto tácito, un reconocimiento de que sus legados están entrelazados? La familia de José José respondió con gratitud. Anel Noreña, en una entrevista, dijo que Luis siempre tuvo un lugar especial en sus corazones, recordando los días en que eran como familia. Estas palabras, junto con las fotos compartidas, pintaron una imagen de un vínculo que trascendía lo profesional. Pero, ¿qué tan significativo fue este gesto para Luis? ¿Era una forma de reconciliarse con el pasado o un simple adiós a un amigo y mentor? Este momento sigue siendo relevante porque unió generaciones. Los fans más jóvenes, que descubrieron a José José en plataformas de streaming, exploraron su música con nuevo interés. Para los seguidores de Luis, el gesto reveló una faceta humana rara vez vista. La pregunta persiste: ¿qué quiso expresar Luis con esas flores? ¿Y qué secretos sobre su relación con José José se llevó consigo? Imagina a Luis y José José compartiendo un escenario, sus voces entrelazándose en un bolero como reloj.
Este sueño, que nunca se cumplió, es una de las mayores tragedias de la música mexicana. A pesar de su cercanía, nunca grabaron juntos, y las razones detrás de esta ausencia son un terreno fértil para especulaciones. ¿Fue por agendas, problemas personales o algo más profundo? Este pacto no cumplido sigue fascinando a los fans. En los 90, Luis estaba en la cima con discos como Segundo Romance, que vendió millones. José José, por su parte, enfrentaba problemas de salud, incluyendo dificultades vocales que limitaban su carrera. Esta disparidad pudo ser una barrera clave. Mientras Luis conquistaba mercados globales, José José luchaba por mantenerse en pie. ¿Fue solo una cuestión de mal momento o había decisiones detrás de escena que evitaron esta colaboración? La falta de un dueto parece casi imposible, dado su respeto mutuo. La industria musical pudo haber influido. Los productores de Luis, enfocados en su imagen de estrella pop, podrían haber priorizado proyectos que lo mantuvieran como el centro de atención. Un dueto con José José, aunque épico, pudo haberlo ligado demasiado al estilo clásico del príncipe. Por otro lado, José José estaba en una etapa de reinvención, buscando recuperar su lugar en un mercado dominado por nuevos talentos. ¿Fue esta dinámica la que impidió que unieran sus voces? ¿O había un acuerdo tácito de no compartir el escenario? Los fans han mantenido vivo este sueño. En plataformas digitales, versiones creadas con inteligencia artificial que mezclan sus voces en canciones como No me platiques más, han acumulado millones de vistas. Estos experimentos muestran el deseo del público por escuchar lo que nunca fue. ¿Qué habría pasado si hubieran grabado juntos? Un dueto no solo habría sido un éxito comercial, sino un hito que habría unido generaciones de amantes del bolero. La idea de sus voces complementándose sigue inspirando debates. Las especulaciones incluyen rumores de que un dueto fue considerado. En una entrevista, José José mencionó vagamente un proyecto con un gran amigo, que muchos interpretaron como Luis. Sin embargo, nunca se materializó. ¿Fue por la salud del príncipe, las giras interminables de Luis o una reticencia a compartir el reflector? Algunos creen que Luis, perfeccionista por naturaleza, temía no estar a la altura de José José en un género tan exigente. Estas teorías alimentan la narrativa de un pacto frustrado. El impacto de esta ausencia es profundo. Los fans lamentan no solo la música perdida, sino lo que habría significado para México. Dos íconos uniendo sus talentos para mostrar al mundo el poder del bolero. Este sueño no cumplido es un recordatorio de cómo las circunstancias pueden interponerse incluso entre los más grandes. Cada vez que escuchamos La Incondicional o El Triste, nos preguntamos, ¿cómo habría sonado su fusión y qué legado habrían dejado juntos? En un concierto de los 90, Luis sorprendió al imitar el estilo de José José mientras interpretaba Tú solo tú. Con un movimiento de cuerpo y un vibrato cargado de emoción, evocó al príncipe, haciendo que el público estallara en aplausos. Los gritos de «Te amamos, José José» resonaron, pero este momento, aunque celebrado, generó controversia cuando los videos resurgieron en redes. ¿Era un homenaje sincero o un intento de apropiarse del estilo de un ícono? Este episodio añadió intriga a su relación. Cuando estos clips se volvieron virales, las reacciones fueron mixtas. Muchos fans elogiaron la versatilidad de Luis, destacando su habilidad para capturar la esencia de José José sin perder su brillo. En plataformas digitales, comentarios como «Luis es el único que puede igualar al príncipe» se multiplicaron. Sin embargo, otros lo acusaron de copiar en lugar de rendir tributo, sugiriendo que buscaba ganarse al público tradicional de José José. Esta división refleja una tensión más amplia sobre los límites del homenaje. El contexto del concierto es crucial. En los 90, Luis estaba en la cima, mientras José José enfrentaba problemas vocales que lo alejaban de los escenarios. Algunos creen que la imitación fue un guiño afectuoso, una forma de mantener vivo el legado del príncipe en un momento difícil. Otros, más escépticos, piensan que fue una estrategia para atraer a los fans de José José, que comenzaban a inclinarse hacia el sol. ¿Qué motivó a Luis a hacer este gesto? ¿Era un acto de amor o un movimiento calculado? La controversia toca un tema profundo. ¿Dónde está la línea entre homenaje y apropiación? Luis, conocido por adaptar elementos de artistas como Frank Sinatra o Vicente Fernández, siempre ha sido un camaleón musical. Pero con José José, el gesto tenía un peso especial debido a su vínculo personal. ¿Estaba mostrando admiración por un mentor o buscando consolidar su lugar como el nuevo rey del bolero? La falta de una respuesta clara alimenta los debates en foros digitales.
La reacción de José José, aunque no documentada directamente, sugiere que no hubo resentimiento. En entrevistas posteriores siempre habló de Luis con cariño, destacando su talento. Sin embargo, cuando los videos de la imitación resurgieron tras la muerte del príncipe, algunos fans cuestionaron si Luis había hecho lo suficiente para honrar a su ídolo. ¿Fue este momento un acto de conexión genuina o un reflejo de la competitividad de la industria? Los clips siguen circulando, invitando a nuevas interpretaciones. La relación entre Luis y José José no se limitó a lo musical. Hubo un lazo familiar que sorprendió a muchos cuando se reveló. En España, Luis no solo compartió momentos con José José, sino que se integró a su familia, cargando a Marisol Sosa y abrazando a José Joel. Estas imágenes, ahora virales, muestran a un Luis humano, lejos de su imagen de estrella. ¿Qué significaba esta cercanía para un joven que enfrentaba las tormentas de la fama? Este vínculo añadió una dimensión única a su historia. Anel Noreña describió a Luis como alguien que buscaba refugio en su familia durante un momento difícil. La ausencia de su madre y las tensiones con su padre, Luis Rey, marcaron su juventud. En las fotos compartidas por la familia Sosa, se ve a un Luis con una sonrisa frágil, lo que llevó a especulaciones sobre su estado emocional. ¿Encontró en la familia de José José un apoyo que no tenía en casa? Estas imágenes invitan a imaginar un vínculo más profundo de lo que se sabía. Este lazo familiar dio una dimensión humana a su relación. Mientras José José era un ícono para millones, para Luis era también un amigo y, quizás, una figura paterna. Los hijos de José José, años después, recordaron esos momentos con cariño, compartiendo fotos que generaron nostalgia en redes. Comentarios como «Ver a Luis con la familia de José José es como ver un pedazo de historia viva» inundaron las plataformas. Pero, ¿qué tan profundo fue este vínculo y por qué no se mantuvo con el tiempo? Las especulaciones sugieren que Luis vio en José José un modelo a seguir, no solo en la música, sino en cómo manejar la fama con autenticidad. Sin embargo, algunos creen que esta cercanía fue breve, limitada por las agendas de ambos y las tensiones en la vida personal de Luis. ¿Hubo promesas de mantenerse en contacto que se desvanecieron? La idea de un joven prodigio buscando consuelo en la familia de un ícono es poderosa y añade una capa de melancolía a su historia. El impacto de esta conexión se sintió incluso después de la muerte de José José. Cuando sus hijos compartieron estas fotos, los fans comenzaron a imaginar cómo habría sido una relación más cercana entre ambos. ¿Podría Luis haber encontrado en José José un mentor que lo guiara en los momentos más oscuros de su carrera? Estas preguntas, sin respuesta, hacen que los fans vean a ambos como humanos, no solo como íconos. El bolero, con su mezcla de pasión y dolor, es el hilo que conecta a Luis y José José. Mientras El Príncipe consolidó el género con canciones como La nave del olvido, Luis lo llevó a nuevas audiencias con Romance. Su influencia mutua no solo moldeó sus carreras, sino que transformó el panorama de la música romántica. ¿Cómo se inspiraron el uno al otro y por qué su impacto sigue resonando? Este lazo musical es el corazón de su legado compartido. José José, con su voz cargada de emoción, creó un estándar para el bolero que resonó en un México en transformación. Sus canciones eran confesiones de un alma rota que conectaban con millones. Luis, inspirado por este legado, tomó el bolero y lo modernizó, trabajando con productores de élite para darle un brillo pop. Su álbum Romance vendió más de 7 millones de copias, un hito que revitalizó el género. ¿Cuánto de este éxito le debe a la senda que José José abrió? En entrevistas, Luis siempre reconoció la influencia del príncipe, destacando su entrega total en cada interpretación. Esta admiración se reflejaba en su estilo. La forma en que modulaba su voz en Por debajo de la mesa recuerda los vibratos profundos de José José. Sin embargo, algunos argumentan que Luis sacrificó la crudeza emocional del príncipe por una ejecución más técnica. ¿Era esto una evolución del bolero o una pérdida de su esencia? Los fans siguen debatiendo esta pregunta en foros digitales. Por su parte, José José se benefició del éxito de Luis. La fiebre por los boleros en los 90, impulsada por Romance, trajo nueva atención a los clásicos del príncipe. En entrevistas, expresó orgullo por ver cómo el género que él popularizó seguía vivo. Pero, ¿sentía en privado alguna melancolía por el brillo global de Luis? Especialmente en un momento en que su propia carrera enfrentaba retos? Esta pregunta añade una capa de complejidad a su relación. La influencia mutua también se ve en cómo manejaron la fama. José José mostró que un artista podía ser vulnerable.
Luis, que podía ser intocable. Ambos enfoques resonaron con diferentes generaciones, inspirando a artistas como Carlos Rivera o Alejandro Fernández. ¿Qué habría pasado si hubieran combinado sus estilos en una canción? La idea de un dueto que fusionara la emoción cruda de José José con la perfección de Luis sigue siendo un sueño para los fans. El impacto de esta influencia trasciende la música. El bolero, gracias a ambos, se convirtió en un símbolo de la identidad mexicana, un género que habla de amor y resiliencia. Cada vez que alguien escucha el triste o la incondicional, conecta con emociones universales. Este legado compartido es quizás el verdadero pacto que dejaron, un compromiso con la música que toca el alma, sin importar la época. El título, El Pacto Oscuro, evoca un enigma. ¿Y si Luis y José José compartieron un acuerdo que nunca salió a la luz? Aunque no hay pruebas concretas, los rumores han circulado por años, alimentados por su cercanía y la ausencia de una colaboración. ¿Qué podría esconder esta narrativa intrigante? Los fans especulan sobre promesas, decisiones y circunstancias que marcaron su relación. Una teoría sugiere que ambos hicieron un pacto tácito de respetar sus espacios en la industria. José José, como el maestro, habría dado su bendición a Luis para llevar el bolero al mundo, mientras él se enfocaba en su legado. Sus palabras, llamándolo el heredero, apoyan esta idea. Pero, ¿era esto un acuerdo consciente o una dinámica natural entre dos artistas en diferentes etapas? La falta de un dueto alimenta la especulación de que había un entendimiento más profundo. Otra teoría apunta a que el pacto era personal. Durante su tiempo en España, Luis encontró en la familia de José José un apoyo emocional. Algunos creen que el príncipe, consciente de los problemas familiares de Luis, le ofreció consejos o promesas de apoyo que nunca se hicieron públicos. ¿Podría este pacto haber sido un compromiso de protegerse mutuamente en una industria competitiva? Las fotos de esos días, ahora virales, invitan a imaginar conversaciones privadas. Los rumores también incluyen la idea de que un dueto fue planeado, pero cancelado por fuerzas externas. Productores, agendas o conflictos personales podrían haber intervenido. En foros, los fans especulan que Luis, perfeccionista por naturaleza, pudo haber evitado un proyecto con José José por temor a no estar a la altura. Otros creen que el príncipe, en sus momentos de lucha, no quería ser visto como una sombra de su pasado. ¿Qué tan ciertas son estas teorías? ¿Y qué las mantuvo en secreto? La falta de una colaboración alimentó estas especulaciones. En un mundo donde duetos como el de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal marcaron época, la ausencia de uno entre Luis y José José parece casi antinatural. Los fans, al imaginar este pacto oscuro, se preguntan si hubo promesas rotas o decisiones que cambiaron la historia de la música latina. ¿Qué secretos se llevaron a la tumba estos dos íconos? Lo que hace que estos rumores persistan es su conexión con la humanidad de ambos. En una industria obsesionada con la fama, la idea de un pacto entre dos leyendas resuena porque nos recuerda que eran hombres con sueños y temores. Este misterio, aunque sin respuestas claras, mantiene viva la fascinación por su relación, dejando a los fans soñando con lo que pudo haber sido. Luis y José José no solo marcaron la música mexicana, sino que crearon un puente entre generaciones que sigue vivo. Mientras el príncipe cantaba para los corazones rotos de una era pasada, Luis llevó esas emociones a una nueva audiencia, conquistando a fans de todas las edades. Su legado compartido es una prueba de cómo la música puede trascender el tiempo. Pero, ¿cómo se entrelazan sus historias y por qué siguen siendo relevantes? José José, con su voz única, dio al bolero una profundidad emocional que resonó en un México en cambio. Sus canciones eran un refugio para quienes buscaban expresar su dolor. Luis, inspirado por este legado, tomó el género y lo pulió con una producción impecable, llevando el bolero a estadios internacionales. Juntos representan dos caras de la misma moneda, la autenticidad cruda y la perfección pulida. ¿Cómo influyó esta dualidad en la música latina? El impacto de ambos se ve en las cifras. Los álbumes de José José han vendido millones, mientras que Romance de Luis superó los 7 millones, un récord para el género. Pero más allá de los números, su influencia se siente en artistas modernos como Natalia Lafourcade, que mezcla boleros con sonidos contemporáneos, o Cristian Nodal, que lleva la ranchera a nuevas audiencias. ¿Qué tan grande habría sido su impacto si hubieran unido fuerzas en un proyecto conjunto? En las redes sociales, su legado cobra nueva vida. Videos que combinan sus canciones o recrean sus estilos acumulan millones de vistas, mostrando que su música sigue siendo universal.
Los fans más jóvenes, que no vivieron sus épocas doradas, descubren en ellos emociones que trascienden el tiempo. ¿Es esto prueba de que su pacto fue mantener vivo el espíritu del bolero, incluso sin colaborar directamente? La conexión entre ambos también se refleja en cómo los fans los perciben. En foros, los debates sobre quién es mejor son interminables, pero siempre terminan en un punto. Ambos son imprescindibles. José José dio el alma, Luis el brillo. Juntos definieron lo que significa cantar con el corazón y el talento. ¿Qué significa esto para los fans que buscan inspiración en sus canciones? Su legado no solo vive en la música, sino en la forma en que conectan con las emociones humanas. Cada vez que alguien escucha El Triste o La Incondicional, revive una historia de amor o pérdida. Este puente entre generaciones es quizás el verdadero pacto que dejaron. Un compromiso con la música que habla al alma. Sin importar la época, la relación entre Luis y José José está llena de preguntas que incluso hoy siguen sin respuesta. ¿Qué los unió tan profundamente en esos días en España? ¿Por qué nunca grabaron juntos? ¿Hubo tensiones ocultas o solo el destino interponiéndose? Estas incógnitas son el corazón de la narrativa de un pacto oscuro, y cada fan tiene su propia teoría sobre lo que pudo haber sido. Una pregunta clave es por qué Luis, conocido por su perfeccionismo, nunca buscó activamente un dueto con José José. Algunos creen que temía no estar a la altura del príncipe, mientras otros sugieren que su equipo priorizaba proyectos más comerciales. ¿Era esto una decisión artística o una estrategia para mantener su imagen como el único sol? La ausencia de un dueto, que parecía tan natural, sigue siendo un misterio que intriga a los fans. Otra incógnita es cómo José José percibía el ascenso de Luis. Aunque siempre habló de él con admiración, ¿hubo momentos de melancolía al ver a un joven tomar el género que él había perfeccionado? Sus entrevistas sugieren que no, pero la falta de una colaboración alimenta especulaciones. ¿Qué conversaciones privadas pudieron haber tenido sobre el futuro del bolero? Estas preguntas añaden una capa de humanidad a su relación. Los fans también se preguntan sobre el impacto emocional de su vínculo. Las fotos de Luis con la familia de José José muestran a un joven vulnerable, lejos de la imagen de estrella intocable. ¿Encontró en José José una guía que lo ayudó a navegar la fama? ¿O fue solo un encuentro pasajero que la nostalgia ha magnificado? Estas imágenes, ahora virales, invitan a imaginar un lazo más profundo de lo que se sabe. El misterio del pacto oscuro también incluye el impacto de sus problemas personales. La lucha de José José con el alcoholismo y la relación tumultuosa de Luis con su padre marcaron sus vidas. ¿Hablaron alguna vez de estas luchas compartiendo consejos o apoyo? La idea de dos íconos enfrentando sus demonios juntos es tan fascinante como inalcanzable y alimenta la narrativa de un vínculo secreto. Estas preguntas, aunque sin respuesta, son lo que mantiene viva la fascinación por su relación. Cada fan, al escuchar sus canciones o ver sus fotos juntos, crea su propia historia sobre lo que pudo haber sido. Este misterio es un testimonio de su grandeza. Dos artistas que, incluso sin un dueto, dejaron un legado que sigue inspirando y generando preguntas. Su legado, tejido con momentos de conexión, tributos emotivos y la ausencia de un dueto legendario, nos invita a reflexionar sobre el poder de la música para unir generaciones. Suscríbete, dale like y déjanos en los comentarios. ¿Crees que hubo un pacto secreto entre ellos? No te pierdas nuestro próximo video sobre los duetos que cambiaron la música latina. Haz clic en el que aparece en pantalla.